Capítulo 3. Vivir con un objetivo. La historia de Helen Keller no se agota a fuerza de repetirla, porque hay biografías cuyo atractivo no disminuye con el tiempo, sino que se acrecienta. A los 19 meses de edad quedó ciega, sorda y muda. A los 6 años estaba sumergida en la oscuridad y el silencio. No cayó, sin embargo, en la apatía, como otros niños que padecen esa triple discapacidad. Su fuerte temperamento y su férrea voluntad era como una caldera hirviente y sin válvulas que no tenía por dónde derramar su contenido. Por eso, aunque Helen era de naturaleza dulce, cuando no lograba hacer entender, estallaba en violentos accesos de cólera, gritos y pataletas que asustaban a su madre y que podían durar varias horas. Era un titán atado con recias sogas, un Prometeo encadenado en busca de luz. Desde su más tierna infancia se rebeló con la triple obstáculo que le negaba la luz de la vida. Años más tarde describió lo que experimentaba. Sentía como si me sujetaran manos invisibles y hacían frenéticos esfuerzos para liberarme. Anna Sullivan, su maestra, declaró: su inquieto espíritu andaba a tientas en la oscuridad. La liberación de las cadenas del silencio y el aislamiento. La historia de cómo Helen Keller logró liberarse de las cadenas del silencio y las tinieblas se han convertido en leyenda porque no oía ni veía. En su mente bullía todo tipo de sensaciones físicas, pero no podía interpretarlas ni racionalizarlas. Y es que no podía pensar porque el lenguaje es un instrumento del pensamiento. Se veía incapacitada para recibir mensajes del exterior y tampoco podía enviar. Su espíritu era un abismo silencioso, oscuro y vacío. A pesar de todo, Helen Keller consiguió llegar a expresar lo que sentía y a entender lo que decía. No es el caso aquí exponer cómo. Lo cierto es que con la habilidad y el ingenio de Anna Sullivan y con gran tenacidad, dedicación y esfuerzo por parte de ambas, consiguió comunicarse con las demás con gran eficiencia. Un día, cuando ya se había producido el prodigio de poder comunicarse, supo que una niña noruega, ciega, sorda y muda como ella, había aprendido a hablar. Helen saltó como quien recibe un pinchazo. Se apoderó de las manos de su maestra para comunicarle mediante el lenguaje de señas: tengo que aprender a hablar. Con tan solo 11 lecciones y en 30 días, dijo en voz alta: ahora ya no soy muda. Durante toda su vida, no obstante, tuvo que luchar con la palabra hablada. Ponía los dedos sobre los labios, la nariz y la garganta de su maestra para captar las vibraciones del sonido y así oír las palabras. Después de escuchar la voz, aprendía a pronunciarla y luego la repetía para mejorar su pronunciación. Cada día repetía durante horas y horas las palabras y las frases. Hizo lo mismo todos los días durante 78 años. Mejoró hasta el punto su pronunciación que su dominio de la palabra hablada mereció el calificativo de la proeza individual más grande que se registró en la historia de la educación. Alcanzó la gran cumbre de superarse a sí misma. Helen Keller fue la primera persona afectada de la triple invalidez de la ceguera, la sordera y la mudez. En toda la historia ya pudo matricularse en la universidad y no solamente ingresó en las aulas universitarias, sino que se graduó con honores. Después actuó en teatro, protagonizó películas en Hollywood
Escribió libros y se convirtió en conferencista internacional. La primera vez que quiso hablar en público no pudo hacerlo. Era tan popular que la gente se le echó encima. Le rompió el vestido y le arrancó las flores del sombrero. Todo el mundo quería ver de cerca y tocar aquel prodigio viviente. Helen se superó a sí misma y con eso superó a todos los demás. Nadie comenzó desde tan bajo ni llegó tan alto, antes ni después de ella. Conversando con el presidente Roosevelt, escuchaba su sonora voz con las manos. De la misma manera oyó cantar a Caruso y según ella misma dijo, pudo recoger aquella voz de oro en las manos. Oyó tocar el violín a Hawks Aid poniendo ligeramente los dedos sobre el instrumento. Viajó por Europa y el Lejano Oriente. Hizo giras internacionales, dando conferencias y llegó a ser una de las personalidades más conocidas del mundo moderno. ¿Cómo logró realizar una hazaña tan grande? ¿De dónde sacó la capacidad y el coraje para ascender desde el abismo del silencio y las tinieblas hasta la cumbre? Pues de aquel depósito de poder al que se refirió José Ingenieros, cuando pones la proa visionaria hacia una estrella y tiendes el ala hacia tal excelsitud inefable, afanoso de perfección y rebelde a la mediocridad. Llevas en ti el resorte misterioso de un ideal. Es ascua sagrada, capaz de templarte para grandes acciones. Ese resorte misterioso, esa ascua sagrada, ha inspirado a todas las hazañas de la humanidad. Todos los grandes personajes que han ido al espacio y al fondo del mar, a las selvas y a los desiertos, todas las mujeres y todos los hombres que han escalado las grandes cumbres y han constituido la grandeza humana, lo hicieron porque tenían un ideal. Ese ideal los galvanizó para realizar sus memorables hazañas. Los idealistas no viven de ilusiones. No creas que tener un ideal y ser idealista es ser un loco como Don Quijote. No vayas a pensar que los idealistas son los soñadores que tomaron los molinos de viento por gigantes y hablaban de ínsulas, vestigios y endrigos. No. Tener ideales, como decía Alberto Casal Castel, no es probar de ilusiones la cabeza. Tener un ideal consiste en descubrir una realidad posible en nuestros sueños y luego lanzarse a convertir ese sueño en realidad. Los que viven de sueños y quimeras son utópicos. Son el polo opuesto, pero inútil, de esos materialistas que viven atados a la tierra y cuya preocupación consiste exclusivamente en comer, beber, gozar sin freno y morir. Convirtieron sus sueños en realidad. La sublime locura de Don Quijote no radica en lo absurdo de sus ideales, sino en que se sacrificó por ellos. La sublime locura de Domingo Faustino Sarmiento no estaba en que soñó la grandeza de Argentina, su patria, cuando ésta se encontraba en el abismo de la tiranía de Rosas, sino que forjó aquella grandeza, soñó y realizó. Sarmiento escribió el Facundo a zarpazos, como dijera José Ingenieros, y como es obra, no solo derribó a Rosas, sino que entregó a eterno oprobio el nombre del tirano. Luego se dedicó a convertir en realidad sus sueños de iluminar las tinieblas de la barbarie como la luz de la cultura y la educación. En eso consiste el ideal. En el abismo de tinieblas en que se encontraba, el espíritu de Helen Keller vio la posibilidad de salir de su prisión. Tuvo el sueño de liberación, pero era un sueño posible.
Después se lanzó con todas las fuerzas de su ser a convertir ese sueño en realidad. En ese consiste el ideal. Por eso se dice que los ideales son guiños del más allá. Hoy más que nunca se necesitan jóvenes idealistas. Johann Kepler sintió que los astros le hacían guiños desde el cielo y dedicó su vida a estudiarlos. Descubrió las 3 leyes relativas del movimiento de los astros que llevaba su nombre. Where Brown supo percibir los guiños que el espacio sideral le hacían y diseñó una de las primeras nuevas especies, el Saturno V. Parece que ya no quedan muchos ideales, que los malos tiempos nos acobardan, parece que los problemas nos agobian, que estamos tan ocupados arreglando los desórdenes del presente que ya no somos capaces de captar las guiñadas del porvenir. Pero no te dejes llevar por las apariencias. Todavía hay idealistas y estoy convencido de que son muchos. No todos los inventos se han patentado, no todos los libros han sido escritos, no todas las obras de arte o de artesanía han sido creadas. Ten por seguro que todavía hay sitio en la cumbre. Ahora más que nunca, hace falta jóvenes idealistas que puedan ver los guiños del porvenir. En la cumbre aún hay mucho lugar para las mujeres y los hombres que saben luchar con esfuerzos perseverantes. Los mejores puestos todavía están vacantes. La hora del ideal. Muchos escritores comparan la vida a una travesía por mar. El marino, antes de zarpar, se prepara cuidadosamente, consulta sus cartas náuticas y fija su rumbo según el puerto de destino. Ya en alta mar, se mantiene atento a la brújula, aplica el sextante y sostiene firme el timón para no perder el rumbo, de modo que lo normal es que llegue sano y salvo a su destino. Así es el viaje de la vida para la juventud. Fijar el rumbo y mantenerlo. ¿Se lanzará el joven al océano de la vida sin rumbo, sin brújula y sin timón? Por increíble que parezca, la mayoría de los jóvenes y de las señoritas se hacen a la mar sin una meta y sin un objetivo definido. No es extraño, pues, que no lleguen a ninguna parte. ¿Qué les podría